Sí, no estaba grabando la clase, ahora la estoy empezando a grabar. Entonces, entonces Freud obviamente lo que hace es una teoría sobre ese espacio intermedio, que son las neurosis. Entonces, mi idea aquí en esta videoconferencia es poder abordar los textos que leyeron recién, pero no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer, no voy a seguir el desarrollo del texto, sino que lo iré haciendo saltado en base a ciertos conceptos que me interesa que puedan quedar. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar el síntoma de la neurosis como que tiene un sentido, ¿no es cierto? El sentido del síntoma. En segundo lugar, vamos a abordar el concepto de inconsciente. En tercer lugar, vamos a abordar el concepto de determinismo psíquico. En cuarto lugar, el concepto de análisis económico de la pulsión. En quinto lugar, la terapia psicoanalítica como un hacer consciente lo inconsciente. Y en sexto lugar, el yo no es el amo en su propia casa. ¿Bien? Partamos con el primero entonces. El primer tema, que es el sentido del síntoma, y uno podría decir también el sentido de la neurosis, es el tema nuclear que atraviesa estos tres textos, las tres conferencias, y tiene una importancia capital, porque yo diría, recuerden que al principio Freud dice que hay ciertas, que él está abierto, de hecho es una pregunta del control, que él está abierto a modificar su teoría, pero que hay ciertas intelecciones básicas que son las que no se modifican. Y yo diría, Freud eso hasta el final mantuvo estas intelecciones básicas. Después él va a cambiar su tópica, ya no va a ser consciente, preconsciente, inconsciente, sino que va a cambiar a los conceptos de yo, super yo y ello. El principio del placer, que al principio es el que, en un comienzo de su teoría es el que rige todo. Después va a incorporar el concepto de el principio. A ver, Gustavo Soto dice que no escucha. ¿Alguien tiene el link de la conferencia? Ya, bueno. ¿Escucha Gustavo ahora o no? Yo creo que es un problema de Gustavo. Tiene que buscar ahí cómo hacerlo. Alexandra Droguet no ha podido entrar. Ya, no sabría cómo ayudar a esas personas. Bueno. Traten de ayudarla por interno porque no se me ocurre qué hacer para que pueda entrar. Bueno, entonces, al principio Freud habla del principio del placer y después también incorpora la noción del tánatos, que es el principio de muerte, es un principio que lleva como a la inercia. En fin, va insertando distintos elementos en su teoría, modificando otros, pero hay ciertas intelecciones que permanecen durante toda su teoría. Una de ellas, y yo diría es la principal, es claramente la noción de que la neurosis y el síntoma son interpretables, tienen un sentido, tienen un origen que el psicoterapeuta puede descubrir. Por lo tanto,
nosotros tenemos que entender primero bajo los conceptos de Freud cómo se entiende el síntoma y cómo se entiende la neurosis, y en segundo lugar vamos a intentar dar una explicación desde la psicología integral de la persona para eso. Profe, ¿pero a qué hacía referencia la importancia capital que dijo? Claro, la importancia, ¿por qué esto tiene una importancia capital? Supongo que se refiere a eso, la pregunta. Porque de alguna manera cambia la manera de ver las neurosis. Acuérdense que antes las neurosis tenían un tratamiento, obviamente acorde a la comprensión que se tenía de ellas. Si era un origen más bien biológico, entonces lo que se hacía era suministrar fármacos, los fármacos de la época, que eran bastante poco desarrollados, porque el conocimiento del cerebro estaba poco desarrollado, y otras terapias que tenían que ver con el mismo cuerpo. Por ejemplo, una persona con depresión, la cura de sueño, que incluso Freud la sigue haciendo, cura de sueño, baños, o sea, baños, digo, con agua caliente, descanso en general, aislamiento, eh, también electroshock. Entonces es un tratamiento que más bien tiene que ver con lo biológico. Por lo tanto, de ahí viene la novedad de Freud de la cura a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que va observando Freud? Y esta es la comprensión que Freud hace de la neurosis. Él va observando que al principio, los primeros pacientes, Ana O, por ejemplo, que al tener una abreacción, que es una catarsis en el fondo, los pacientes espontáneamente sanaban ciertos síntomas. Y es algo que hasta el día de hoy se observa bastante frecuente en la psicoterapia. Es decir, los pacientes están hablando, de pronto comienzan a hablar de un tema, al hablar de ese tema se emocionan, al uno permanecer un poco en ese tema, sosteniéndolo, indagando un poco más, la catarsis se va haciendo más intensa y espontáneamente las personas reportan muchas de esas veces mejoría. Otras veces no experimentan esa mejoría, y si uno entiende de dónde vienen los problemas psicológicos, también va a poder entender por qué esas veces no produce mejoría. Pero el hecho es que Freud observó estas mejorías espontáneas a partir de la abreacción. Y él, como buen científico, dijo, todo efecto tiene una causa. Entonces, ¿cuál será la causa de que estas personas mejoren espontáneamente? Aquí no hubo psicofármaco, no hubo ninguna intervención médica, biológica. Entonces comenzó a darse cuenta que de alguna manera ese contenido estaba reprimido, que era un contenido que no estaba disponible a la conciencia de los pacientes, por lo tanto era inconsciente. En fin, ese es más bien el origen, y así Freud empezó a darse cuenta que aquí había todo un campo de investigación abierto, muy poco desarrollado, más bien despreciado por la medicina, y que luego fue dando origen a una serie de desarrollos en distintas líneas, distintas escuelas teóricas, que hoy llamamos psicología clínica. Se fijan que de ahí que Freud sea tan importante para la psicología. No tanto porque inventó un concepto como el de inconsciente, que en realidad no es que lo inventó él tampoco, eso ya existía, no tanto porque desarrolló tal o cual aspecto teórico dentro de la psicología, sino por esta observación básica, eh, pero muy relevante, de que la neurosis y los síntomas eran interpretables y se podían curar, él dice, a través de la palabra. Y de alguna manera, hoy día todas esas intelecciones básicas permanecen, y no solo en Freud posterior, eh, sino que también para toda la psicología clínica permanecen. De hecho, la psicología clínica se basa en el lenguaje, incluso cuando uno en terapia, no sé, con los pacientes que son niños, se juega, o cuando se realizan actividades como, no tengo idea, hacer un dibujo, finalmente lo que está mediando todas esas actividades es el lenguaje. Eh, bien, entonces Freud observó este hecho: las neurosis y los síntomas son interpretables.
Y entonces uno ya puede empezar a ver que Freud fue desarrollando toda una antropología, o sea, una visión del ser humano a partir de lo que él fue observando. O sea, no solamente él desarrolló una teoría sobre la neurosis o sobre los síntomas, sino que eso lo llevó a ir desarrollando una teoría sobre el ser humano. Y en cuanto a eso, la noción de inconsciente, y aquí vamos a ir pasando a la segunda parte, que es el concepto de inconsciente. De algún modo, el primer punto, que es el síntoma y la neurosis como realidad interpretable, como que tiene un síntoma, se va a ir respondiendo también durante todos los otros puntos que vamos a tratar en estas videoconferencias. Entonces, el segundo punto, que es el concepto de inconsciente, está muy ligado al primero en la medida en que Freud ir captando que el síntoma era interpretable y tenía un sentido, fue desarrollando una teoría de lo inconsciente y lo consciente. Lo inconsciente, ahí Gustavo Contreras parece, se escucha su sonido. Si puede silenciar el micrófono, Gustavo. Entonces, el concepto de inconsciente, él lo va ligando a lo reprimido. Si ustedes se fijan, a lo largo de Freud, el concepto inconsciente es bastante difícil como de aprehender, o sea, como de captarlo, porque de hecho, Freud mismo al final siempre va dejando el inconsciente como algo muy misterioso. Primero es un reservorio, un lugar donde están los contenidos reprimidos de la persona, pero luego cuando ya va mutando al concepto de ello, que es el reservorio de todas las pulsiones del sujeto, el lugar donde se encuentra, el ello es donde se encuentra eh, como lo más básico del sujeto, toda la historia no solo del sujeto individualmente considerado, sino de la historia de la humanidad. O sea, de alguna manera todos los conflictos históricos del sujeto, perdón, de la humanidad, han ido quedando plasmadas, o sea, la filogenia que él le llama, la filogenia, que es la historia de la humanidad, no del sujeto individual, sino de la humanidad, va quedando plasmada en el sujeto. Entonces, por ejemplo, cuando él habla del tabú o de los conflictos del hombre primitivo con el padre primitivo, él considera que eso quedó de alguna manera en el sujeto y se transmite por la herencia, y eso surge en el sujeto a partir del ello. El ello es una instancia psíquica, un lugar psíquico donde existen y donde tienen realidad estas nociones. Pero, si se fijan, en ese sentido el inconsciente es bastante misterioso. Sin embargo, uno podría pensar que lo inconsciente no tiene un alcance tan grande como lo que pensaría Freud, o tan misterioso, o tan difícil de aprehender. No es tan confuso. Uno podría vincularlo directamente, lo inconsciente, a la cogitativa, al apetito sensitivo, principalmente, a la memoria y a los instintos. Lo cual acota bastante el concepto de inconsciente, en el sentido que los instintos uno los puede conocer, la alimentación, la sexualidad, el instinto de sobrevivencia, hay un instinto gregario, que es el de vivir en comunidad, que lo tienen muchos otros animales también. Y en cuanto a la memoria, el apetito sensitivo, la cogitativa, perdón, hay un instinto de defensa también. Bueno, en fin, uno podría sumar algunos otros instintos, pero no es infinito, para nada. Son bastante acotados. Y
y después uno podría sumar también la historia individual del sujeto con su experiencia, que de alguna manera es lo que nosotros veíamos con el concepto de experimentum. De alguna manera el experimentum per se es inconsciente. No sé si se acuerdan que lo veíamos el semestre pasado. El experimentum es inconsciente. Puede devenir consciente. Si nosotros hacemos una reflexión sobre nuestros procesos inconscientes, pueden llegar a ser conscientes. O sea, si yo tengo una experiencia que me marcó harto y yo no pienso en ella por, no sé, por de distintas razones, puede ser porque efectivamente es algo más bien reprimido, puede ser porque por mi formación, por mi educación, digamos, no me fijo mucho en eso. Eh, Evidentemente, o sea, supongamos, no sé, una mujer que no era, que era muy pasada a llevar en el pasado, y la cultura, sin embargo, validaba eso, a lo mejor perfectamente la mujer puede llegar a ser inconsciente respecto a ese maltrato, esa humillación, y no ser consciente de que le afectaba. ¿Mm? Y eso hay un rol importante en la cultura, no necesariamente porque era algo traumático, a lo mejor en algún caso también, pero no es necesario eso. Puede no haber sido traumático y simplemente por la cultura, como yo no pongo atención a eso, y me parece legítimo que se haga, entonces llega a ser inconsciente todo ese padecer. ¿Mm? No es que la persona no padezca, lo que pasa es que es inconsciente la vinculación entre lo que padezco y el sentimiento que tengo, digamos, y su origen. ¿Mm? O sea, es inconsciente eh, el atribuirle a esa causa este efecto que siento. Por lo tanto, el concepto de inconsciente tiene un origen, uno podría pensar mucho más, o sea, o no sé si más acotado, pero uno puede comprenderlo bien identificándolo con lo afectivo. Inconsciente puede ser sinónimo de afectivo, siempre y cuando por inconsciente se entiendan motivaciones inconscientes. Cuando uno dice, oye, pero esto lo hice, pero fue motivado inconscientemente, esa motivación inconsciente puede ser entendida como motivación afectiva. Nicolás Aguirre hace una pregunta. Recuerdo haber leído de Ricardo Yepes, Stork, que se refería al inconsciente de esta manera. La consideración de la armonía psíquica precisa que la persona esté reconciliada con su propio inconsciente. Existe un cierto prejuicio debido en parte a la enseñanza de Freud, que dibuja una imagen del inconsciente como una instancia oculta, anárquica, que determina la conducta del individuo a sus espaldas. El inconsciente es ciertamente importante, pero no es el dueño del hombre, más bien es el conjunto de elementos biológicos, genéticos, psicológicos, culturales, etc., que el hombre lleva consigo cuando desarrolla su vida consciente. Eh, sí, lo que pasa es que, a ver, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Ricardo Yepes Stork. Eh, pero nosotros podemos dar un paso desde eso que dice él, es cierto, nosotros podemos dar un paso todavía más, que, porque claro, al final también Ricardo Yepes Stork lo deja como algo un poco amplio, el concepto de inconsciente. No lo dibuja tan precisamente, porque fíjense, dice, más bien es el conjunto de elementos biológicos, genéticos, psicológicos, culturales, etcétera, o sea, más amplio incluso que eso, que el hombre lleva consigo cuando desarrolla su vida consciente. Habría que ver qué dice después, pero son elementos que el hombre lleva consigo, o sea, al final tampoco dice mucho sobre qué es el inconsciente. La crítica es buena, la crítica es buena. Ustedes pueden leer en varios lugares críticas a Freud
como esta. This meeting will end in 10 minutes. Quedan 10 minutos, muchachos. Así que ahí se cumplen los 40. Cuando se corte la grabación, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y seguimos 40 minutos más. ¿Les parece? Se corte donde se Pregunta, corte. pregunta. Me gustaría saber si es que el juicio de la cogitativa es equivalente a las pulsiones, a una pulsión, por ejemplo. Lo abordo al tiro. Abordo la pregunta al tiro, termino con la de Nicolás. Ok. Decía que entonces hay muchas críticas que van en esta dirección, es decir, mostrar cómo Freud absolutiza el inconsciente. Fíjense la frase con la que termina Juan Pablo, eh, que, que yo no voy a hacer bullying con esa frase, porque, o sea, con cómo termina el video, porque fue muy divertido. De hecho, lo grabé y se lo mandé. No sé si lo ven acá, miren. Lo voy a mostrar porque este es el bullying que le va a hacer a Juan Pablo. No es el amo en su propia casa. Ahí dice misteriosamente, el yo no es el amo en su propia casa. Entonces sí, le puso mirada dramática. Entonces, pero está bueno, está bueno. Vamos a terminar con analizando esa frase, de hecho, en la clase de hoy día. Entonces, claro, justamente esa frase expresa la conclusión a la que llega Freud. A partir de este concepto del inconsciente, como se le vuelve un poco confuso, yo diría, misterioso, y al mismo tiempo él va viendo que, como él atendía a pacientes que tenían psicopatología, él va viendo que, y yo creo que él mismo tenía su dejo, su resto de psicopatología importante, él va observando que, no lo digo yo, su biógrafo y la gente en general muestra que eso era así. Entonces, obviamente él tenía esa experiencia y él observaba esa experiencia, que las personas no eran dueñas de sus impulsos, no eran dueñas de sus pulsiones, que su inconsciente tendía a dominar. Entonces, al final, los críticos suelen mostrar ese lado de Freud, y hacen una crítica a su concepto de inconsciente porque termina siendo como el dueño del sujeto, el amo del sujeto. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos dar un paso más. Podemos efectivamente afirmar esa crítica, pero nosotros podemos rescatar algo, y eso es lo que me interesa a mí, no solamente quedarnos en la crítica, sino poder rescatar que efectivamente uno puede entender que en el sujeto hay procesos inconscientes, pero que uno puede entender de qué se tratan. Aprovecho de responder la otra pregunta, y con ello voy a pasar más a este punto, a explicitar lo de qué se trata este concepto de inconsciente. La pulsión, en principio, Freud dice que es como una frontera entre lo psíquico y lo somático. Es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, entre la psiquis y el cuerpo. Por lo tanto, la pulsión está muy ligada al instinto. Yo diría está más ligada al instinto que al concepto de la cogitativa, o a lo que nosotros entendemos como los procesos de la cogitativa y del apetito sensitivo. Yo diría, esas pulsiones o ese instinto, posteriormente, son asimilados por el sujeto en su experiencia. O sea, fíjense cómo los niños tienen pulsiones o tienen instinto. Para los efectos podemos usarlo en este momento como sinónimo. Y sin embargo, todavía la cogitativa y el apetito sensitivo, si bien están, no están muy desarrollados. Eh, Perdón, me quedé en las preguntas ya. Pobre profe, fue con todo sentimiento. La compasión. Ya. Entonces, la cogitativa, acuérdense que es un juicio de la sensibilidad. El instinto es previo a la cogitativa. En ese sentido, la pulsión es previa a la cogitativa.
la cogitativa puede emitir un juicio en base a la pulsión. Pero pueden estar en contradicción también. Por eso uno ve que son distintas. Yo tengo hambre y yo puedo hacer un juicio de conveniencia respecto a, no tengo idea, un rico pay de limón. Y entonces mi cogitativa juzga eso positivamente y brota el deseo. El deseo, que es distinto al instinto de atracción por la comida. ¿Cómo se ve que puede estar, que son distintos? Porque puede estar en contradicción. Una persona puede tener una experiencia muy negativa con el pay de limón. Y así incluso con toda la comida. Y por lo tanto, frente al instinto de alimentación, de nutrición, puede experimentar al mismo tiempo un rechazo por algo que es nutritivo. Y si una persona, imagínense la que está muerta de hambre y en verdad necesita comer, si sin embargo está condicionada, y en ese sentido la cogitativa, el experimentum, juzga con nocividad, no sé, el pay de limón, si esa persona está muerta de hambre y está en la mitad del desierto y ve un pay de limón, ciertamente que a lo mejor se lo va a comer, pero no sin cierta contradicción. Incluso se lo puede comer con asco, experimentando rechazo. No sé si se ve, no sé quién me hizo la pregunta porque sale un número nomás, pero yo creo que fue Pati Ribano, me imagino. Pero no sé si se ve el que es Sí, distinto por esta contradicción. sí, la pregunta la hice yo y sí, estaba clarísimo para mí que es más bien instintivo, o sea, es previa la pulsión al juicio de la cogitativa, eso me quedó clarísimo. Perfecto. Entonces, preguntan si volvemos a las 10:15 después. No, con mayor razón hoy día porque estamos más atrasados en el tiempo que lo normal. 10:10, o sea, bueno, cuando se corte, que creo que va a ser a las 10, volvemos entonces a las 10:10, 10 minutos. Bien, entonces el concepto de inconsciente se puede entender perfectamente desde la cogitativa, el apetito sensitivo, la memoria y también los instintos, también las pulsiones. ¿Mm? Todo eso es inconsciente y todo eso puede llegar a ser consciente. Entonces es distinto si es que uno lo deja en la amplitud, en el misterio, que si uno va acotándolo de acuerdo a las facultades psíquicas. Eso da una, le pone como un límite a la inconsciente. Uno se da cuenta que en realidad los procesos inconscientes nunca van más allá de eso. Y de este concepto tan amplio de inconsciente, en toda la literatura se han ido generando una serie como de elementos fantásticos también, de lo que puede haber en el inconsciente, de lo que desconocemos del inconsciente, y en realidad uno percibe, uno observa que las personas cuando van madurando, y un buen proceso de psicoterapia ayuda a la madurez, entonces uno lo ve todo el rato esto como las personas cuando van madurando, van conociendo su inconsciente, haciéndose dueños de su inconsciente, que no sea su afectividad la que los maneja, sino que ellos manejan su afectividad y además para ayudar, para hacer bien a otros, pero finalmente el signo es que el inconsciente, y ahí estoy de acuerdo con la cita que pone Nicolás, que el ir madurando en esto va ayudando a que el inconsciente se vaya integrando. ¿Mm? Menos de un minuto me avisa Zoom. Bien, dejémoslo hasta acá, estos dos primeros puntos, y ya abordaremos los 4 siguientes en la videoconferencia que retomamos a las 10:10. ¿Les parece? Nos vemos.